Hoy vamos a meternos de lleno en una de las crisis de corrupción más graves en la historia reciente de la República Dominicana, el desfalco del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Vamos a ver cómo el dinero destinado a la salud de millones de personas simplemente desapareció, fracturando la confianza en una institución que era hasta hace poco un pilar fundamental. Para entender esto a fondo, vamos a recorrer 5 puntos clave. Primero, ¿qué era SENASA y por qué era tan importante? Luego, nos meteremos en la anatomía del fraude, cómo funcionaba. Después, lo más duro, el costo humano y financiero. Veremos también la batalla por controlar la historia, la narrativa pública. Y cerraremos con el por qué esto es mucho más que un problema de dinero. Es una herida moral profunda para la democracia dominicana. A ver, para realmente calibrar el tamaño de esta crisis, primero hay que entender la promesa que representaba SENASA. No era solo una aseguradora más del montón. Era, o pretendía ser, la materialización de un derecho fundamental. Era parte del contrato social. Y es que, durante años, de verdad fue un caso de éxito. Un refugio de seguridad social y una de esas poquísimas instituciones del Estado que la gente percibía como eficiente, como transparente. Era, en esencia, la garantía de salud para la mayoría. Miren este dato, una cobertura de más de 7 millones de personas. O sea, estamos hablando del principal instrumento de protección social del país, la red de seguridad para la inmensa mayoría de la población, sobre todo para los más vulnerables. No es un dato menor. Pero claro, esa promesa se hizo pedazos. Esta institución en la que millones habían depositado su confianza, ahora está en el centro de un escándalo monumental que no solo pulverizó la confianza pública, sino que destapó una crisis de gobernabilidad y de ética que da vértigo. Ahora, entremos en materia. ¿Cómo se armó esta compleja red de engaño? Porque, ojo, esto no fue un simple robo o un desfalco aislado. Fue un ecosistema diseñado deliberadamente que operó con una impunidad pasmosa para desviar fondos públicos masivamente. El corazón del fraude, digamos, el mecanismo clave fue la manipulación del llamado pago capitado. A ver, es un modelo que, en teoría, busca eficiencia, pero tiene un punto débil gigantesco. Si no se audita, si no se comprueba rigurosamente que los servicios de verdad se prestaron, se convierte en una tubería directa para sacar dinero. Se paga por atenciones médicas que nunca jamás ocurrieron. Y aquí se ve la escala y, bueno, la audacia del fraude. Miren estos dos esquemas, de los más grandes. Ambos involucran al mismo grupo empresarial, desviando miles de millones. Pero la clave está en esa disparidad. Se pagaban 130 pesos por afiliado a una red privada, mientras que a las unidades públicas, a las del Estado, se les daban apenas 20. Esto no es un error de cálculo, esto es un diseño. Una forma deliberada de vaciar el sistema público para beneficiar a un privado. Pero la cosa no paraba en los grandes contratos, para nada. Lo que se había instalado era una cultura de corrupción sistémica. Desde el soborno del 10% que se exigía a los suplidores solo para pagarles lo que se les debía, hasta la creación de servicios médicos fantasma y, para rematar, una contabilidad paralela diseñada para ocultar el desastre a todo el mundo. Y aquí llegamos al punto más doloroso, porque es crucial entender que estos no fueron crímenes de escritorio sin víctimas. El impacto se sintió. Y vaya que se sintió, en los hospitales, en las farmacias, en las casas de la gente de a pie. Esta frase, tan corta y tan demoledora, de una oncóloga lo resume todo. Mientras miles de millones se desviaban a bolsillos privados, pacientes de cáncer, de enfermedades graves se quedaban sin sus tratamientos vitales. Esto no es una cifra en un balance, esto es una cuestión de vida o muerte, literalmente. Y vean este gráfico, porque es que el colapso financiero es brutal. Pasar de un retraso de menos del 1% a casi el 50% es una locura. Esto provocó un efecto dominó letal. Las clínicas, los laboratorios, las farmacias, al no cobrar, simplemente dejaron de dar servicio a los afiliados de SENASA. La cadena de atención se rompió. El agujero financiero es de una magnitud que cuesta hasta imaginar. Más de 20,000 millones de pesos. Y este desfalco monumental, fruto de la corrupción y la ineptitud, tuvo que ser rescatado con dinero público, con el dinero de todos, para evitar el colapso total de la institución que se suponía que debía protegernos. Claro, una vez que el desastre financiero es innegable y estalla en la cara de todos, ¿qué pasa? Pues que empieza la otra guerra, la guerra por el relato, por la narrativa, una lucha de comunicación estratégica para definir quién es el culpable y minimizar los daños. Y aquí vemos una jugada de manual en manejo de crisis por parte del exdirector, Santiago Jacim. La estrategia fue minimizar y desviar.
Se enfocó en el fraude pequeño del call center, que convenientemente él mismo denunció, mientras evitaba a toda costa hablar de los contratos multimillonarios que los reguladores y la prensa señalaban como el verdadero corazón del problema. La reacción del Poder Ejecutivo fue, también, una jugada de libro para controlar los daños, destituir al director y usar un lenguaje muy contundente, prometiendo sanciones drásticas. El objetivo era clarísimo: trazar una línea, encapsular el problema en un individuo y distanciar al gobierno de lo que era, a todas luces, una crisis sistémica. Y esto es importantísimo recalcarlo. El problema aquí no eran solo un par de manzanas podridas. El problema era el cesto entero. Se trató de fallas sistémicas profundas, de una cultura y una estructura que permitieron que esta crisis se cocinara a fuego lento, sin que saltaran las alarmas. Si seguimos la cronología, vemos un patrón que asusta, la verdad. Empieza en 2020 con un conflicto de interés del libro. En 2023 el regulador ya estaba lanzando advertencias que nadie escuchó. Y para 2024, mientras se destapa un fraude menor, los esquemas gigantes seguían operando. No son hechos aislados, es el derrumbe, paso a paso, de todos los controles institucionales. Entonces, al final, ¿qué nos deja todo esto? Pues que el caso Senasa es como una radiografía, una muy dolorosa, de las debilidades institucionales de la nación. Demuestra cómo una gobernanza débil, la impunidad y la mercantilización de un derecho como la salud no solo golpea a los más vulnerables, sino que carcome el propio tejido de la democracia. Y esta comparación me parece fundamental. El fraude de Bankinter fue un terremoto financiero, sí, pero esto es otra cosa. No estamos hablando de cuentas de banco, estamos hablando de vidas humanas. Es una herida que va mucho más allá de lo económico y que toca la fibra moral de toda una sociedad. La respuesta a esta pregunta, al final, definirá el futuro del contrato social en la República Dominicana. Determinará si es posible reconstruir la confianza perdida y si la promesa de un sistema de salud que sana puede por fin sobreponerse a una cultura de corrupción que nos enferma a todos.